y que no solo... ¿Se grabó? Ok. Algunas personas piensan que existe por lo menos un poco de maldad en cada uno de nosotros, pero ¿tú soportarías la idea de saber que existe alguien exactamente igual a ti, tan parecidos como dos gotas de agua? Y es que lo más espeluznante es que no solamente es la apariencia física la que los une, sino que también la maldad forma parte de ambos. Tal es el caso de un par de niñas que eran gemelas y ellas caminaban de la mano junto con su madre en una gran avenida. Este día, una de las niñas le llamó la atención algo al otro lado de la calle. Sin pensarlo, se soltó la mano de su hermana y su gemela decidió seguirla. Un auto iba a gran velocidad y no alcanzó a detenerse. La madre volteó y en este momento ya gritó desesperadamente, mientras el flujo sanguíneo de sus hijas le salpicaba la cara. Ella entró en depresión y una forma de salir adelante fue que decidió quedar embarazada nuevamente. Para sorpresa de todos, esperaba gemelas. Pasaron los días, los años, y cuando ambas pequeñas cumplieron los 9 años de edad, transitaban por esta misma avenida en donde ocurrió el trágico accidente pasado. Una de las pequeñas, una de las gemelas, distrajo a su madre, y en ese momento ambas pequeñas aventaron a su madre a la avenida, causándole la muerte. ¿Es acaso que regresaron por venganza? Hola, sean bienvenidos mis queridos tejedores de pesadillas. Yo soy Fer Padilla, su asesora en criminología, y hoy nos acompaña alguien muy querido, nuestro querido Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás, querido Sergio? Pues la verdad te soy bien honesto y le soy bien honesto. Hoy siento una vibra muy extraña en el estudio. Desde hace ratito que empezamos a acomodar todo, que prendimos el foco y acomodamos todas las cosas aquí, yo siento algo muy pesado. O sea, no sé si a lo mejor es una, ¿cómo te digo? Como que estoy anteponiendo ciertas cosas, como mi idea, mi mente, pero esperemos que no. Espero la verdad que no. Fuera de eso me encuentro bien, me encuentro contento. Estoy feliz como cada domingo de estar aquí con todos ustedes, que nos acompañen a hablar de un tema interesante, como en este caso, que vamos a hablar acerca de la maldad que puede existir dentro de, número 1, en el mundo, pero 2, en el ambiente incluso familiar, y específicamente más dentro de los hermanos. Esta noche vamos a hablar de 2 casos muy impactantes, muy terroríficos incluso, porque por un lado vamos a hablar sobre un trío de hermanos que fueron trillizos, que fueron separados al nacer. Fueron separados y meramente fue por un experimento social. Y del otro lado vamos a hablar acerca de Kéfer. De las hermanas Gibbons, que también son conocidas como las hermanas silenciosas. Es un caso muy misterioso en donde nos vamos a hacer bastantes preguntas y sin duda van a tener giros en la historia en donde nos vamos a cuestionar constantemente si se trató de un homicidio, de que una de ellas se quitó la vida o simplemente fue una extraordinaria casualidad. Pero antes de comenzar les queremos hacer nuevamente la invitación a que se hagan miembros. Aquí abajito les va a aparecer el botoncito de unirse porque los beneficios son... Desde más de 20 contenidos exclusivos para miembros, así como las antilecturas, la nueva sección del librero mágico en donde les mostramos cada uno de los objetos que conforman este mágico librero.
¿Qué otro conoces, Fer? ¿Qué otro beneficio tenemos? Pues, por supuesto, hacer las invocaciones, porque siempre, eso es muy importante, porque luego nos dicen, oigan, un saludito, es un beneficio de los miembros y que les hacemos con mucho, mucho cariño, y nada más cuesta $2.50. La verdad está muy económico y aparte nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Y también acuérdate del beneficio de ver los episodios un día antes sin cortes comerciales. Así es. Y bueno, sin más, damos el inicio de un nuevo episodio y hacemos el conjuro. Esto es el Antipodcast. Imagina despertar un día como cualquier otro. Tú vas, realizas tus actividades, desde ir a la escuela, ir a comprar tu despensa para la casa, hacer lo que tú quieras. Cuando regresas y enciendes la televisión, ves que en la pantalla hay una persona exactamente igual a ti. Pareciese que es tu gemelo. El único contexto que tú tienes para este entonces es que tú habías sido adoptado. Nunca se te dijo quién era tu familia real, nunca se te dijo quiénes eran realmente tus padres, y mucho menos se te dijo si tuviste algún gemelo. Después de esto, tú decides contactar a esta persona que ves en televisión, y en efecto, se dan cuenta que eran gemelos, que habían sido separados al nacer. Después de esto, hacen todo un escándalo, un revuelo, empiezan a contar su historia en diversos medios de comunicación, desde radio, desde algún periódico, incluso en televisión. Y por el mismo motivo es que una noche tú recibes una llamada. Resulta que era una tercera persona que aseguraba que era idéntica a ustedes dos, a ti y a tu recién hermano gemelo. Pues esto es una historia muy similar a lo que le ocurrió a los hermanos David, Robert y Eddie, un trío de hermanos que fue separados desde que nacieron, con el único fin de hacer un experimento social. Y quiero comenzar contándote la historia porque de verdad es impactante el cómo fue que se hizo este descubrimiento. Y es que, a ver, centrémonos en uno de los tres hermanos con el que vamos a comenzar esta historia, que es meramente Robert. Okay. Robert ingresa a la Universidad de Sullivan en Estados Unidos, en Nueva York. Y él va en su primer día de clases y muy normal. Todo va tranquilo, dirigiéndose a su salón, y conforme va caminando, un grupo de personas empieza a hablarle. Poco a poco de, ¡ay, adiós! Cuídate, qué gusto verte nuevamente. Oye, qué padre que otra vez estés con nosotros. Y él no había estado antes en este lugar. No, era la primera vez que iba. O sea, él había egresado quizá de la preparatoria, como en Estados Unidos lo conocen como la high school. Claro. Y se mete a la universidad. Y se le hace extrañísimo que toda la gente le empezara a hablar como si ya lo conocieran de tiempo atrás, ¿no? Él va, y a ver, que un contexto rápido es que en Estados Unidos no es quizá como tan sencillo entrar a la universidad como aquí en México, que incluso puedes pagar universidades privadas. Ajá. Por ejemplo, en Estados Unidos, para que tú pases a una universidad, tienes que sacar cierto nivel de promedio, hacer clases extracurriculares, tener actividades que te generen como esta, ¿cómo te digo?, apertura de poder ingresar sin ningún tema. O sea, el poder estar en una universidad en Estados Unidos de verdad se convierte en un privilegio. Y no fue la excepción con Robert. Entonces, él una vez que entra dice, ok, se me hace extrañísimo. Pero para esto también en las universidades usualmente te asignan a veces algún cuarto, algún dormitorio. Si es que tú, por ejemplo, vienes de otro estado y tienes que quedarte y no tienes la forma en la cual moverte o buscar un departamento, la misma universidad en muchas ocasiones, no digo que siempre, pero en muchas ocasiones te ofrece este beneficio. Claro. De, ok, ya vas a estudiar con nosotros, te asignamos un cuarto quizá con un compañero para que pues compartan habitación, pero no dejes tus estudios. Sí. Este fue el caso de Robert. Robert entra a la universidad, va a su cuarto. Ya después de todo este evento que te digo que la gente lo venía saludando y venía platicando con él. Y en cuanto va a entrar, él no entendía nada de lo que pasaba. No entendía, de verdad era como extraño. Okay. Hasta que una persona de repente le toca el hombro y le dice, Eddie, qué padre tenerte aquí con nosotros. Y él se queda así como, ¿Eddie? ¿De qué me estás hablando? No es mi nombre. Exacto, yo no me llamo así. Claro. ¿Por qué me llamas de esa forma, no? Sí. En fin, dice, a lo mejor y me confundió con alguien, se equivocó de nombre, no sé, me parezco a X personaje, no ese tal Eddie. Él ingresa a su cuarto, a su dormitorio, y de repente tocan la puerta. Sí. Cuando él abre, era un chico
hasta cierto punto un tanto ordinario, no tenía nada de especial. Pero le pregunto, oye, ¿cuál es tu nombre? Ah, mucho gusto, me llamo Robert. Ok, yo me llamo Michael. Te quiero hacer 2 preguntas. Número 1, ¿tú eres adoptado? Y número 2, ¿qué fecha naciste? ¿Cuál es tu nacimiento, tu fecha de nacimiento? Y entonces él se queda como, pues, ¿por qué me haces estas preguntas, no? Sí, nadie llega así como directamente. Hola, buenas tardes. Exactamente. Y entonces él le responde sin ningún problema. Le dice, sí, soy adoptado. Desconozco quiénes son mis padres, pero sé que mi fecha de nacimiento es el 12 de julio de 1961. Okay. En ese momento Michael se queda impactado y le dice, es que ya sé por qué la gente te está hablando. Te vengo siguiendo desde la entrada creyendo que eres mi mejor amigo, Eddie. Y el otro se queda así como de, ¿por? Sí, es que Eddie es tu hermano gemelo. No manches. En ese momento Robert se empieza a hacer ideas porque no se lo cree. Dice, no creo que sea realmente cierto esto. A lo mejor me está jugando una broma. ¿O qué, por qué, no? Sí. Y resulta que en efecto le dice, sí, es tu hermano gemelo. Te paso su dirección incluso para que lo vayas a buscar en donde vive. Porque él acaba de salir de vacaciones. Entendamos que en las universidades, cuando tú estudias cierta carrera, a veces es por semestre, por cuatrimestre, a veces sales de vacaciones unos días antes, etc. Bueno, Eddie se había ido a su casa a descansar, quizá con sus papás. Michael le da la dirección a Robert y Robert se ve en búsqueda de Eddie a buscar, pues, a este supuesto hermano gemelo. Cuando toca la puerta, Fer, y abre, era ver su mismo reflejo. Lo único que cambiaba era el corte de cabello. Qué impactante. Era lo único que cambiaba. Y entonces ellos se quedan impactados porque, pues, no sabían cuál era su verdadero origen entonces. O sea, sí, todos estos años sin saber que tenían un hermano, y no solo un hermano gemelo, fue lo que más les llamó la atención. Imagínate que después de encontrar a su hermano gemelo, obviamente tenían un montón de dudas acerca de toda su vida. No. Sergio, no. ¿Se está grabando esto, Fer? Sí. ¿Sabes qué? Ábrele, Mike. No. Sergio, pásame. Ok. ¿Estás bien? Yo creo que sí puedo continuar, Fer, pero... sí. Ya es en serio. ¿Es en serio? Deja revisar, a ver, espérame. No manches. Mira, mejor una tacita para los nervios y continuamos, Fer, ¿por qué? Les juro que estamos haciendo esto con miedito. Aparte estamos solos porque pues, Mike... está enfermito. Anda enfermito, le dio COVID. Sí. Bueno, vamos a intentar retomar. No me acuerdo ni siquiera en qué parte me quedé, pero... A ver, estaba hablando de los Justamente gemelos. Estábamos hablando del momento en que ellos se reencuentran. Cierto, que estaban los 2 hermanos. Ok. Así es. A ver, entonces, recapitulación nada más. Sí. Robert entra a la Universidad de Nueva York. Okay. Y ahí es donde se encuentra que toda la gente le estaba hablando, que le estaba confundiendo con una persona. Sí. Él se da cuenta que pues con quien lo confunden es con un chico llamado Eddie, que resulta que era su hermano gemelo. Esto después de que su mejor amigo de Eddie le pasa la dirección, va a la casa de este hombre, o de este chico en este caso, y al final pues se encuentran y son gemelos, ¿no? Ya, hasta ahí estaba la historia. Qué impactante, ¿eh? Sí. Qué impactante. Perdón que ando un poquito nervioso, pero sí me puso un poquito... Yo también, la verdad. Estoy, y eso que no soy mucho de estas cosas, pero... Me estoy temblando. Pero bueno, entonces... Estos hermanos, a partir de aquí, empiezan a generar un poco más de comunicación porque obviamente tenían un montón de dudas acerca de su pasado, de todos los años que se habían perdido de esta hermandad, y no solo eso, sino de el saber realmente cuál es su origen, quiénes eran sus padres, o por qué fueron separados y por qué no fueron en adopción al mismo tiempo, es decir, el par de gemelos. Sí. Total, esta historia se empieza a hacer cada vez más mediática, empieza a salir en periódicos locales, en medios televisivos, en radio, etc. Y llega a los oídos de una tercera persona que en algún momento les habla por la noche, específicamente a Robert. En esta llamada, este chico le dice a Robert, ¿sabes qué? Me presento, mi nombre es David. David, inserte aquí el apellido que tú quieras. Y le dice, creo que yo también soy tu hermano. O sea, aparece un tercero
Después de este primer encuentro entre dos gemelos, aparece un tercero. Exactamente. Y resulta que, en efecto, ya no eran gemelos, eran trillizos. No. Eran 3 chicos los que habían sido dados en adopción desde pequeños, desde que eran unos recién nacidos, que no conocían su origen, no conocían su historia y que aparte estaban separados, quizá ponle tú que en un área un tanto dispersa, pero a su vez no tan alejada, pues podían tener en algún momento como contacto, cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Ellos vivían como dentro de esta misma zona? Sí. La cosa es que una vez que pasa o surge este reencuentro, por llamarlo de alguna forma, entre los 3 hermanos, empiezan a generar pues mucha como ruido ante los medios de comunicación. Sí. Empiezan a llevarlos a entrevistas, empiezan a llevarlos a un sinfín de lugares, Fer, para que empiecen a contar su historia. Empiezan a generar dinero, porque aparte pues los consideraban muy guapos a estos chicos. Ok. Tanto así, imagínate, tanto fue este llamado, como que le llamaba la atención a la gente, que fueron invitados a formar parte de una película en la cual la mismísima reina del pop, Madonna, también fue parte. Ellos salen en una película con ella. Oye. Claro. Y entonces a partir de ahí generan un cierto poder adquisitivo, generan dinero. Y es cuando en Nueva York abren un restaurante. Un restaurante llamado Triplets, en donde pues básicamente uno de ellos atendía, por así decirlo, ¿no? Tú llegabas a comprar y ya sea que te atendiera David o te atendiera Eddie o te atendiera Robert, uno de los 3 iba a estar ahí siempre. Era el concepto meramente que conocieras a los 3 hermanos famosos y que fueras a consumir a su restaurante. Claro. Bueno, a partir de aquí, como que los siguientes años estuvieron muy bajo perfil. Ya cada quien empezaba a hacer su vida, casándose con una persona, teniendo familia, etcétera. Pero mantenían como contacto, aquí se sabe, ¿o algo? Sí, pues aparte tenían el negocio familiar, pues tenían que estar en contacto constantemente. Claro. Pero ya no era como al inicio de que ya era una hermandad así de que todo el día pegados. Muy grande, claro. Ajá, o sea, ya habían pasado como esa etapa. En algún momento los contacta un escritor y periodista llamado Lawrence Wright, quien le llamó mucho la atención el caso de estos chicos y como buen investigador se pone a analizar, actar un poquito de caos, de dónde pudieron haber sido ellos adoptados. Contacta incluso a las agencias como de adopción o a estas casas en donde mandan a estos niños recién nacidos para darlos en adopción. Y se topa con una información bastante peculiar. Incluso la tengo aquí escrita, mira, la voy a encontrar. Porque él se topa con que de la casa o de esta agencia, por así decirlo, o institución de donde los chicos fueron adoptados, se llamaba Louis Wise Services. Y este lugar, pues digamos que era como los encargados de mandar en adopción o dar en adopción a varios pequeñitos. No solo eso, dentro de toda su área de investigación encuentra el nombre de un psicoanalista austriaco de nombre Peter Neuber. Este psicoanalista se recibió en la época básicamente en donde estaba todo el caos de los nazis. Él venía huyendo, encuentra un buen empleo en Nueva York, ahí se desarrolla, se desenvuelve como médico, como psicoanalista, y resulta que encuentra que estaba trabajando en conjunto de esta agencia de adopción. Entre ellos tenían un sinfín de experimentos que habían hecho específicamente con gemelos y con trillizos. Experimentación con personas. Exactamente. Wow. Y era un experimento un tanto social o económico, porque la intención que ellos tenían era mandar, en este caso, a los 3 hermanos, casualmente, en situaciones socioeconómicas diferentes. Robert, digamos, lo mandaron con una familia bastante adinerada, con poder adquisitivo. Por otro lado estaba Eddie, que lo habían mandado a una clase media, por llamarlo de alguna forma. Y por último estaba David, quien le tocó la parte en la cual pues básicamente tenía que trabajar al día a día, que él tenía que aportar también desde su trabajo para apoyar económicamente a su familia. Cuando ellos se enteran de toda esta información, van cada uno con sus padres adoptivos, a quienes los reúnen, se reúne toda la familia. Todos, o sea, todos. Los 6 padres junto con los 3 hijos, por así llamarlo. Las 9 personas ya reunidas empiezan a atar cabos. A ninguno les habían dicho, número 1, que quiénes eran los padres. Y número 2, jamás les dijeron que tenían otros hermanos. O sea, es decir, a mí, Sergio, nunca se me dijo que yo tenía un hermano gemelo o un incluso trillizo. Pero jamás. ¿Cómo es, perdón que te interrumpa, Sergio, cómo es que los padres de cada uno de ellos
es, o sea, meramente un proceso de adopción cuando ellos eran chiquitos? ¿O cómo es que llegan a estas familias en realidad? Sí, pues como tal es un proceso muy similar al que tenemos, por ejemplo, aquí en México. Tú tienes ganas de adoptar a una persona o a un bebé y tienes que hacer una serie de escritos, pasar ciertas pruebas, comprobar que tenías incluso ingresos económicos, etcétera, etcétera, para poder adoptar a un pequeñín. O sea, ellos en sí, los padres, fueron en busca de un bebé para adoptarlos. Exacto. Y así es como llegan casualmente, pero en realidad fueron acomodados estratégicamente. Exactamente, cosa que a mí se me hace muy raro, porque desde ahí a mí me llamaría la atención que David, siendo al que mandaron como la parte, digamos, que no tenían dinero, como por qué les darían a un bebé a una pareja que pues está batallando con toda la parte socioeconómica. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, sí, claramente ahí hubo también alguna cosilla y turbia por debajo de la mesa, porque como bien dices, o sea, normalmente estos procedimientos son muy estrictos para la adopción. ¿Por qué? Porque tienen que ver todo el futuro y el bienestar a largo plazo de un pequeñito y esta responsabilidad tan gigante que hay, ¿no? Sí, exacto. Y aparte, como te vuelvo a repetir, nunca se les dijo que tenían hermanos. O sea, ellos desconocían verdaderamente su origen. Cuando ya las 9 personas estaban pues inquietas por todo lo que conocían y empiezan a atar cabos, resulta que todos se acordaban que un par de científicos cada cierto tiempo iba a la casa de cada uno de estos pequeñitos para hacer pruebas gubernamentales. Ellos se presentaban con la carta de, a ver, venimos de la parte de Louis Wise Services, de este lugar donde ustedes adoptaron a tal pequeñito, y es meramente para revisión, que el pequeño esté bien, que esté en buenas condiciones, que lo estén alimentando. Ajá. Pero les preguntaban cosas extrañísimas que no tenían nada que ver como con un chequeo, por así llamarlo, ¿no? Gubernamental. ¿Tenemos como algún ejemplo o algo extraño? Sí, por ejemplo, a los pequeñitos les llegaban a hacer preguntas no de un ¿y cómo te la estás pasando aquí? Sino, ok, ¿tus padres cuánto reciben de dinero? Ah, no, pues no sé. Ajá. ¿Ves televisión? ¿Qué ves en la televisión usualmente? Cosas que de verdad no tenían una cosa que ver con otra. A los pequeños les preguntan, ¿y a qué juegas usualmente cuando estás a solas? Me haría un poquito tal vez más de sentido, por ejemplo, las preguntas de cuánto dinero, o sea, cuánto ingreso hay en general, pero esta pregunta dirigida hacia los padres adoptivos, no hacia el menor. Y esto ya, obviamente, de qué ves en la televisión y qué haces en tus tiempos libres, y ya sale totalmente fuera de una rutina del tipo, ¿no? Exacto, y de repente era así como, ¿qué juegos usualmente hacía con sus amigos? ¿Con quiénes se rodeaba? Si eran chicos con dinero o eran muchachitos que encontraban ahí para jugar en la calle, que eran básicamente personas que vivían en situaciones de calle. Sí. Entonces eran preguntas que de verdad no tenían ningún sentido, como por qué tendrían que hacer ese tipo de preguntas. Pero atando cabos, resulta que ellos nunca trabajaron para esta agencia de adopción. Ellos eran científicos mandados por este hombre, el psicoanalista Peter, que los mandaba justo para seguir haciendo como todo su chequeo. Este hombre, Fer, para que te des una idea, fue un pionero de un estudio que se hizo acerca de cómo la televisión afectaba a los más pequeñitos. E incluso a ese señor le debemos el que desde pequeños no nos dejaran ver películas, por ejemplo, de terror. Porque él decía que el terror generaba cierto caos mental, cierto disturbio, y que hacía que las personas tendían a ser más, por ejemplo, psicópatas. O un sinfín de cosas que este señor como que llegaba a hacer. Ajá. Entonces, digamos que era pionero en esta parte del estudio. Él fallece en 2008. Okay. Y antes de esto, toda la familia empezaba como a buscarlo para confrontarlo, para preguntar. Iban a este lugar en la agencia de adopción y les preguntaban como pues quiénes eran los papás reales de estos 3 pequeños, y nunca daban información. Lo único que decían era una madre soltera que tenía problemas mentales. Y pues por bienestar de los pequeños, para que tengan una vida nueva y mejor, preferimos mejor no decirlos. De hecho, borramos su historial. Ella ya no existe en esta faz de la Tierra. Qué conveniente. Entonces ya Clarísimo estaba también. Extrañísimo. Total, pasa el tiempo, ellos empiezan a olvidarse de esta situación. Y de cierta forma, pues tú sabes que se genera un caos mental. O sea, es un disturbio que te puede caer de impacto el saber que tienes 2 hermanos, en este caso trillizos,
que nunca supiste de su existencia, que no conoces quién es tu madre, que tú sabes ahora que fuiste parte de un experimento social, que no sabes qué fin tiene, no sabes ni siquiera si te hicieron algo dentro de todo este proceso. Sí. Y a uno de ellos, de estos 3 hermanos, le pegó en la parte mental. Me refiero a Eddie, al que había sido acomodado en la clase media. Esto es bien importante, escuchen, porque el que estuvo en clase media fue al que le pegó mentalmente. Fue internado en una clínica de rehabilitación y al parecer esto pues no le dio mucho efecto, porque cuando salió, incluso salió peor de este lugar. Pero sabemos que estaba diagnosticado como depresión. Sí, con depresión. Era una depresión tan grande hasta el punto que decidió en algún momento mejor quitarse la vida. Eddie se quitó la vida y a partir de aquí los hermanos, los 2 que digamos quedaban con vida, decidieron tener un perfil aún más bajo de su vida. Dijeron, ya no queremos saber nada de los medios, déjenos de molestar, el restaurante sigue ahí, nosotros ya no vamos a seguir dando la cara en ese lugar, vamos a dedicarnos cada quien a su vida. No fue hasta hace un par de años que Netflix sacó un documental acerca de su vida de estos pequeños, o de estos jóvenes ahora en este entonces, sí, donde empiezan a contar toda la serie de eventos, y resulta que hace no mucho tiempo también se encontró una investigación, Fer, que a mí me llamó mucho la atención, y que por eso les decía que se guardaran el dato de que el hijo que fue enviado a la clase media fue el que se quitó la vida. Resulta que en este documento que encontré, se encontró que al menos 5 pares de gemelos o trillizos fueron sometidos a este experimento. 5 pares mínimo. Y de esos 5 pares, 5 de ellos se quitaron la vida. Y oh sorpresa, todos habían sido dados en adopción a una familia de clase media. Entonces, todas las personas que se quitaron la vida. Todos los 5 que se quitaron la vida estuvieron en clase media. Y fue lo que a mí me llamó mucho más la atención. Tú y ustedes se preguntarán qué pasó con todo este estudio o dónde se ven los análisis, los resultados. Resulta que este hombre, Peter, el psicoanalista, llevó su investigación, todos sus estudios, sus análisis, sus rayaderos ahí que tenía, a la Universidad de Yale y lo selló por completo. Este archivo está guardado ahí y dejó bien en claro con una notita: este archivo se va a abrir el 25 de octubre de 2065. Hasta esa época es que se van a abrir para saber qué pretendía con este experimento social, qué resultados tuvo, cuál fue el fin que realmente pretendía al momento de hacer esto. Y a mí me parece algo sumamente cruel y vil, Fer, porque sí, para ese entonces muchos de estos pequeñitos que estuvieron expuestos ante esta situación, porque aquí solamente se habla de 5, pero ve tú a saber cuántos realmente fueron los que estuvieron sometidos a este experimento. Y cuántos de ellos incluso ya no van a estar con nosotros en este plano, vamos a decir, terrenal, para saber el por qué o el qué de las cosas que sucedieron. Yo creo que es que no le encuentro como... Digo, ahorita tal vez no sabemos la razón de este tipo, pero creo que nada lo justificaría, Sergio. Se me hace algo muy cruel. Y también el hecho de los padres, ¿qué pasó? O sea, yo creo que es lo que más me intriga, saber sobre sus padres biológicos, en qué momento se decide hacer algo así. O sea, al menos que haya, o digo, no lo puedo hablar desde la carne propia porque no he tenido hijos, pero el deslindarte, el tener a 3 pequeños, en este caso, y ¿sabes qué? Tomen, los entrego para un experimento. Digo, quién sabe si siquiera sabía con qué fin los estaba entregando, qué futuro iban a tener, ¿no? Qué caso tan impactante, la verdad, me dejó con la boca abierta. Sí, y a mí algo que también me llama mucho la atención de esto es justo lo que mencionas, pero aunado a eso es que, pues tú sabes que en muchas instituciones de índole gubernamental tiene poder adquisitivo. A mí no se me haría raro, por ejemplo, el que a una persona que vive en una situación incluso precaria, que sabe que necesita el dinero, y sabiendo que está embarazada, específicamente a una mujer, claro, que sabes que está embarazada y que trae a 2 pequeñitos dentro y que ya sabe que son 2, que son gemelos, ¿por qué no ofrecerle una cantidad de dinero que por lo menos sea tentativa a cambio de tus hijos? Yo por ahí leí, no sé si esto sea cierto, necesito investigar un poquito más, que incluso, si no mal recuerdo, creo que es en China, que tienen como cierta política de que solamente puedes tener 2 hijos en tu vida y que si te vuelves a embarazar tú como mujer, el gobierno te ofrece dinero incluso para que le des fin
a ese producto, ¿no? Que está dentro de ti. No sé si esto sea totalmente real, en algún momento me salió la noticia, Sí. Pero te digo, o sea, no se me haría extraño que en ciertas instituciones se te ofrezca dinero para llevar a cabo un sinfín de experimentos. Yo aquí lo que también me pregunto es cuántas cosas más no se han hecho, incluso debajo de la mesa, que no conocemos, y cuánta gente malvada realmente no existe en nuestro planeta el día de hoy. Cuántos Joseph Mengele no tenemos, por ejemplo, creando experimentos, cuántos, no sé, Jeffrey Dahmer también tenemos aquí, ¿no? Haciendo un sinfín de barbaridades. Es donde a mí me entra como la duda de quizá no estamos viendo con nuestra realidad certera todo el caos que en el mundo pasa y solamente vemos lo que nos conviene o lo que queremos creer. Claro, eso es más que clarísimo, porque ya le hemos comentado en varias ocasiones que no está todo al ojo público, o sea, todo lo que realmente pasa en el mundo, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimas cosas debajo del agua. La mayoría, me atrevo a decir, incluso en el mundo delictivo, es así, ¿no? Lo hemos explicado en varias ocasiones, esto del iceberg y la cifra negra, bla, bla, bla. Y es impactante conocer este tipo de casos. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Digo, obviamente nada a esta altura, uh-huh, a esta importancia, pero yo cuando tenía unos más o menos, bueno, no recuerdo la edad exactamente, pero no sé si te recuerdas que había una plataforma que se llamaba Hi-Fi, sí, o sí, Metroflog. Sí. Eran famosísimas. El antiguo Facebook. Ajá. Y pues nosotros, o sea, cuando estábamos muy jóvenes, recuerdo que yo estaba en la casa, Miguel incluso había ido como que al ciber y todo eso que te rentaban, uh-huh, ¿no? La computadora y todo. Y de repente llegó y me dijo, oye, ¿cuándo te hiciste tu cuenta de Hi-Fi? Y yo me quedé así, no, yo no tengo cuenta. No, pues que me va sacando porque hasta, o sea, literal lo mandó a imprimir la hoja, la captura de pantalla. Y era una cuenta de una chava que yo la vi, te juro que me quedé con la boca abierta porque se parecía tanto, yo me parecía tanto a ella, que dije, ¿cómo es posible? O sea, me acuerdo mucho del usuario que era algo así como de Alexita o algo así. Yo de joven pues siempre me vestí de negro, siempre fui muy así. Dark. Sí, era muy dark. La Elvira le decían. ¿Hasta donde se te aparezca? No, ya, perdóname. No, o sea, era relax, pero uh-huh, me gustaba, ¿no? Y esa chica, me acuerdo que era como muy de vestirse de colores pasteles y que de colitas. Todo lo contrario. Todo lo contrario a mí, pero físicamente éramos tan parecidas, Sergio. Tan parecidas que yo dije, oye, y le pregunté a mis papás, oye, ¿qué está pasando? Uh-huh. Pero no, o sea, después salió, ya cuando crecimos, volví como a revisar su perfil. Ya no había tanta similitud. Uh-huh. Tal vez fue como una etapa que tal vez nos parecíamos mucho físicamente. Pero sí bien dicen que al otro lado del mundo hay otro igual a ti, ¿no? Oye, alguien muy similar a ti. ¿Y qué hubiese pasado si le hubieses contactado a esta chica y así una investigación te dice que sí son hermanas? Quizá no gemelas, pero sí hermanas. ¿Qué reacción tendrías? ¿Padres? ¿Te llevarías bien con ella? ¿Sería como investigar más acerca de qué pasó? ¿Cómo? No, creo que no me llamaría la atención, la verdad, si te soy muy honesta. Porque creo que las cosas se acomodan por alguna manera. Tal vez al momento, digo, no estoy en la situación. Tal uh-huh, vez ya estando ahí a la mera hora sí me llamaría la atención investigar más, pero no, creo que no. O sea... La bendición y con permiso. Sí, claro, ¿no? O sea, por algo pasaron las cosas. Al menos que fuera al revés, como que me buscaran, sí tendré las puertas abiertas, pero uh-huh, será algo muy, muy impactante como... Y también como que siento que uno a veces le pide cuentas a los padres de, oye, ¿por qué me ocultaste esto? Porque uno no sabe qué tan difícil fue la historia de nuestros padres y... Digo, no lo sabemos, ¿no? Dejo la puerta abierta por si alguien se parece a mí. Escríbanme. Yo sí me interesa el chisme. Yo sí sería de investigar, la verdad. Quizá no tanto como de echarles en cara a mis papás o decirles, oigan, tuvieron aventuras aquí o allá. Ajá, no, porque bien lo mencionas, cada quien tiene su proceso de vida y cada uno tiene una historia que contar, que relatar, que ya escribió incluso y sigue escribiendo. No hay problema por eso. Uh-huh. Pero sí me intrigaría saber cómo me llevaría con esta persona. Por ejemplo, con este otro Sergio, ¿no? Ponle tú, mi segundo nombre es Enrique, por cierto. Que con Enrique, ¿no? Que le digas. Yo no sabía eso, ¿No? Me enteré. ¿A poco? Me enteré junto con ustedes. Sí, soy Sergio Enrique. Digamos que yo, Sergio, conozco a Enrique. Le digo, Enrique, ¿cómo has estado? Y veo que tanta similitud tenemos incluso en gustos, en llevarnos bien.
Porque yo, si te soy y les soy bien honesto, a mí sí me hubiese encantado tener un gemelo, fíjate. Siempre he sido fanático, pero de verdad fanático de todos los gemelos que existen en el mundo. O sea, en plan de ejemplo, que te salía alguna caricatura que tenía 2 gemelitos que eran así como el bien y el mal, el rápido y el que iba lento, el tal y tal, ¿no? El rojo y el azul. Sí. Me encantaba eso. Siempre he sido fanático. Entonces, tener un gemelo creo que sería muy llamativo. Creo que le verías muchas ventajas también en muchos aspectos. Pero también sería como un poquito medio extraño que a estas alturas de tu vida, mis 20 pues primaveras, a mis 18 llegue alguien y te diga, es que soy tu gemelo. Ay, sí, ya me llamaría la atención. Sería gracioso y muy conflictivo. Pero bueno, para fines de este episodio vamos a continuar con el segundo caso, que es el que tú nos traes de las hermanas, ¿qué? Son las hermanas Gibbons. Ustedes se van a quedar con esta historia con la boca abierta. Yo la verdad cuando lo investigué y tuve oportunidad de investigarlo y de saber más, yo dije, algo pasó aquí, algo nos están ocultando. Ajá. Bueno, yo les voy contando un poquito, no me voy a adentrar tanto en los padres o en la historia de los padres, porque en general fueron buenas personas, los padres hicieron lo que pudieron, pero les doy un breve contexto. El padre era Aubrey y la madre se llamaba Gloria, ambos de apellido obviamente como ya estaban unidos, ya eran un matrimonio con apellido Gibbons. Ellos estuvieron pues durante una relación bastante larga, te estoy hablando, bueno, no tan larga, pero en realidad fueron unos 2-3 años ya que estaban juntos, y en el año de 1957 ellos tienen a su primer hija que se llamaba Greta. 2 años después, en el 59, tienen a su segundo hijo llamado David. Para todo esto, ya para 1960, el padre quería tener una mejor vida para su familia, obviamente junto con él, y él se va con un familiar para poder terminar una carrera y sale como técnico de planta. Una vez que termina su carrera, su familia, que era pues su esposa junto con sus 2 hijos, lo alcanzan y viven todos en conjunto nuevamente. Ellos querían seguir creciendo económicamente con una mejor estabilidad en todos los sentidos para su familia. Entonces ellos se convierten en inmigrantes porque ellos se van para Reino Unido, esto a inicios de la década de 1960. ¿Por qué se van para allá? Bueno, ellos fueron parte de una generación que se les llamaba como Windrush, y esta generación era una ola de inmigrantes de ascendencia afrocaribeña, es decir, ellos eran de raza negra, porque Reino Unido les decía, vénganse para acá, necesitamos mano de obra, porque el país estaba muy dañado. Esto después del segundo gran conflicto global. Recordemos que esto fue de 1939 hasta el 45. Ya para inicios de los 60, pues seguía bastante dañado el país. Claro. Entonces, bueno, ¿a qué se dedicaban ya estando en este lugar? Gloria era ama de casa, prácticamente estaba en el hogar, se dedicaba a sus hijos. Y Aubrey, el padre, se convierte en técnico de la Real Fuerza Aérea. Se convierte todo, tenían ellos una unión muy especial, eran una muy buena pareja, muy buen equipo, por eso digo que eran unos buenos padres. No pasa mucho tiempo después y Gloria queda embarazada. Ahora sí, vámonos a meter en sí en el caso, porque queda embarazada de gemelas, de las gemelas silenciosas. Primero nace... Exactamente el 11 de abril de 1963 nace Jennifer y 10 minutos después nace June. Ellas tenían una relación cuando fueron creciendo desde chiquititas muy muy unida, pero se comportaban un poco extraño porque desde que ellas entran a la escuela, incluso conforme iban cambiando de año, había un tema de discriminación gigantesca. O sea, te estoy hablando de racismo por parte de sus compañeros, de vecinos, de toda la sociedad en general en la época. También era porque les costaba muchísimo hablar. O sea, aunque ellas nacieron ya estando aquí, en Reino Unido, pues sus padres no eran de este país. Entonces, no podían hablar perfectamente el idioma. Y esto les causó un tema de bullying, de maltrato en la escuela por todos sus compañeros, de los maestros. O sea, a todo mundo le valía gorro y las hacían como querían. ¿Qué hicieron los maestros y los profesores al estar
siendo amenazadas todo el tiempo. Les pegaban, Sergio, les tiraban del cabello, o sea, todo el tiempo las molestaban los otros niños. Eran las únicas niñas de raza negra de toda la escuela. Pues a los maestros les pareció buena idea, en vez de castigar, vamos a decir, o reprender a los que hacían este tipo de actos en contra de las gemelas, dijeron, no, pues ¿sabes qué? Mejor te dejo salir 5, 10 minutos antes de la hora de salida del resto, en general de los alumnos, para que le corras, para que tú le corras a ver si alcanzas a escaparte, a ver si no te alcanzan los otros alumnos. O sea, una verdadera barbaridad y negligencia totalmente por parte de la escuela. Todo esto pues les causó mucho malestar, mucha tristeza y deciden empezar a aislarse del resto de la sociedad. Para esto, ellas crean una especie de criptofasia. Esto es un lenguaje que crean entre dos personas que únicamente entienden ellas dos. Digamos que es un lenguaje cifrado, ¿no? La gente hablaba de ellas todo el tiempo, incluso los vecinos. Fíjate que había muchos comentarios al respecto de que luego se les veía caminando por las calles a las gemelas en silencio total, pero iban tan exactamente coordinadas que parecían el reflejo de la otra. O sea, era una cosa que sí te llamaba mucho la atención, algo poco común, entre comillas, porque suelen hacer como este juego los gemelos. Después se suma una nueva integrante a esta familia, a la familia Gibbons, que era Rose, una bebé. Y con ella, fíjate que sí tuvieron cierta conexión, vamos a decirle, muy, muy leve. O sea, hablaban muy poco con ella cuando crecía, conforme crecía, y con el resto de personas ya prácticamente llegó a un punto donde ya no hablaban, exactamente. Wow. Incluso a sus padres, a sus padres les dejaron de hablar, pese a que ellos eran unos buenos padres y estaban preocupados por sus hijas. Pues nada, ¿no? Ya no vuelvo a hablar con ustedes, o lo mínimo indispensable. Quiero ponerles 2 ejemplos de esto, o sea, a qué nivel escaló esto, porque me parece muy, muy importante. El primero es que en la escuela, pues obviamente uno tiene que leer, que hablar, que escribir. Pues ellas se negaron. O sea, estando en la escuela, dijeron, no volvemos a hablar, no volvemos a escribir y háganle como quieran. ¿Y sabes qué hicieron los maestros? Nada. Les valió gorro. Fíjate que en 1974, justamente en la escuela, llegó un médico que estaba aplicando vacunas en la escuela, un médico externo. Y ese médico observa el comportamiento tan extraño de estas 2 niñas. Y él dice, oye, ¿cómo no hace nada a nadie? O sea, ¿cómo es posible? Él habla con una psicóloga y es así que empiezan a tener cierta terapia estas pequeñas. Pero pues no funcionaba, o sea, había terapeutas profesionales en el habla, o sea, verdaderos expertos se involucraban en el caso o en esta historia y no lograban hacer que estas pequeñas volvieran a hablar con el resto de personas. Los padres, Gloria y Avery, estaban tan preocupados que más o menos cuando ellas tenían unos 15 años de edad, las gemelas, dijeron ya no puede ser más esta situación, ya es muy enfermizo, y las mandan a diferentes internados. No saben cómo se volvió de catatónica la situación. En el caso de Jennifer, se ponía bien agresiva con los guardias, con los enfermeros, era de gritar, patalear, no comía, gritaba por horas, o sea, era una cosa insoportable. Y en el caso de June, parecía una muerta viviente. Todo el tiempo estaba ida, se tiraba en el piso o en la camilla y no había forma que la levantaran. O sea, si no la obligaban a comer, era, pues ahí quedaba prácticamente. Entonces, al final no tuvieron más remedio que volver a juntar a las gemelas porque se estaban desviviendo, por así decirlo, poco a poco, y era la única manera que estuvieran tranquilas, muy entre comillas. Pues todo empeora después de algún tiempo, pero conforme ellas fueron creciendo, les gustaba escribir. Ellas querían ser escritoras y mandan un correo solicitando un curso de escritura. No saben las cosas que escribían tan bizarras, tan extrañas, porque siempre tenían que ver con un joven o una mujer joven que terminaban comportamientos muy extraños o terminaban cometiendo actos delictivos. Un ejemplo de esto. June escribe como una historia que se llamaba Pepsi Cola Addict,
o adicto a la Pepsi Cola, en donde era un joven que estaba siendo acosado por un guardia de seguridad. Ajá, o sea, cosas así. O si no, por ejemplo, hay otra historia que está rarísima, Sergio. Haz de cuenta que era un médico. Uh-huh. Y este médico tenía un hijo, pero este pequeñito estaba muy, muy enfermo del corazón. Pues el médico va a su casa, agarra a su perro, a su mascota, le quita la vida a su mascota, le saca el corazón, va y se lo pone a su hijo. ¡Ay! Ajá, y pues el hijo se salva. Pero el perro o el alma del perro vivía dentro del cuerpo del niño. Entonces agarra y se venga y le quita la vida al médico. ¡Qué bizarro! Ajá. Ya sé, cosas súper, súper extrañas, ¿no? También pues tenían una clase de diario que ellas aparentemente se cuenta que reciben por parte de sus padres en una Navidad. Aquí se descubren pensamientos cada vez más turbios, como que había una envidia gigante por parte de June hacia Jennifer, o sea, envidia de te detesto, así. Y por parte de Jennifer era que se sentía inferior a su hermana. Todo el tiempo, y está plasmado en estos diarios, de que constantemente una pensaba que la otra le iba a quitar la vida, fuera cuando estuvieran dormidas o en cualquier momento en descuido. Ay, qué fuerte. En algún momento incluso June intentó aventar de un puente a su hermana para quitarle la vida. Antes de que ella lo haga con la otra. Ajá, exactamente. Y al revés, Jennifer agarró un cable y trató de en el cuello. Así. O sea, era algo tan enfermo. Feo. Exactamente. Pues bueno, ya a la edad de 18 años, cuando ya cumplen esta edad, ya ambas ingerían sustancias ilícitas, empiezan a cometer robos, incendios provocados y otra clase de delitos, vandalismo también. Y pues bueno, por este tipo de actitudes, en vez de llevarlas como a alguna, pues sí, alguna prisión, alguna cárcel o del tipo, las envían a estar en un hospital psiquiátrico que se llama Broadmoor. Este lugar, este psiquiátrico, era el segundo con la más alta índice. No, era de alta seguridad del país completo. Y aquí había personajes, ¿cómo se los explico? Ok, había un tipo que era un asesino en serie que estaba en esta misma época que ellas. Este tipo pues le había quitado la vida a 13 mujeres en pedazos, dejó los cuerpos, no saben. No voy a entrar tanto en el caso porque no censuraría. Pero eran muchísimo. Personajes muy fuertes, muy potentes. Sí, totalmente. Y estas gemelas muchas veces pues estaban así como en su onda, ¿no? Por ejemplo, en el patio, al aire libre. Y este tipo así comiéndose una hamburguesa enfrente de ella, así, viéndolas fijamente. Y eran como una clase de historias muy perturbadoras que tú tenías a alguien de ese tipo. ¡Wow! O sea, era impresionante. Y también June se empieza a involucrar con otro sujeto que supuestamente ella decía por sus propias palabras que había estado ahí en este lugar encerrado porque pues había tenido un problema con un robo a mano armada, pero que ni era nada del estilo, sino que le había quitado la vida a otras 2 mujeres. O sea, eran personas muy enfermas, tristemente, ¿no? Pero aparte estaban como muy ligadas a quitar vidas, a lo que estoy escuchando, ¿no? Sí, la mayoría. O sea, por ejemplo, ellas no estaban, o sea, porque habían quitado vidas, pero pues sí habían provocado incendios. Ajá. Sí, no, ya. Y ellas no sabían. Por ejemplo, en una ocasión le prendieron fuego a un bar o a un edificio y cosas por el estilo. ¿Pero ellas siendo conscientes? Pues sí, es que se cuenta que no se sabe también porque, o sea, ya sabemos que en internet normalmente en los casos que son públicos hay diferentes versiones, pero no se sabe si estaban diagnosticadas antes de entrar a este lugar, a este psiquiátrico, o después o durante, que supuestamente ellas tenían trastorno psicopático de la personalidad y esquizofrenia, según esto, pero yo me puse a investigar muchísimo y no encontré como algún registro oficial de este diagnóstico de forma profesional. Claro. Meramente es algo que se cuenta, ¿no? Y además de todo este tipo de situaciones en este lugar, pues también ellas muchas veces estaban como oídas, luego intentaban como medio platicar, pero era rarísimo. Y además de todo esto, es que pues
a ellas les daban dosis altísimas, pero altísimas de medicamentos. Y esto causó pues ciertos daños. Por ejemplo, se cuenta que en Jennifer causó discinesia, que esto es un trastorno neurológico en donde causa movimientos repetitivos e involuntarios. Entonces sí hubo un efecto después y durante el permanecer o estar en este lugar. Con el tiempo, ellas conocen a una mujer muy importante en sus vidas de apellido Wallace. Ella era una periodista muy, muy importante. Y por alguna extraña razón, a ella le tienen mucha confianza. Y le empiezan a contar todo esto. Para esto resulta que tenían un pacto. Precisamente no hablar con nadie más, solamente entre ellas dos. Pero poco a poco se iría descubriendo algo más perturbador en la historia. Había un segundo pacto, que era el más importante de todos. Y es que una de las dos tenía que morir para poder liberar a la otra. Y una vez que falleciera una de ellas, tendría que llevar su vida de lo más normal posible y podría hablar con el resto de personas, pero hasta que una de las dos ya no terminara exactamente con su vida. Terminara o de alguna manera ya no estuviera. ¿Cómo? Quién sabe, pero que no estuviera. Y pues bueno, después de muchas vueltas, muchas pláticas que ellas tienen a lo largo del tiempo. Con la periodista. Ajá, pero específicamente entre las gemelas. Ellos, llegan al acuerdo de que Jennifer tiene que ser la que tiene que terminar con su vida. Ay. O sea, insisto, no era que ella se provocara esto, fallecer, o sea, de alguna manera tenía que pasar. Como pasar no importaba, en realidad. Llega marzo de 1993, ya tenían, si no me recuerdo, 12 años de estar en este lugar, en este psiquiátrico, y las querían trasladar a otro de menor seguridad, de más baja. En el trayecto, pues todo iba normal, y a la hora que llegan a este lugar, abren las puertas del vehículo y se dan cuenta que Jennifer está recargada en el hombro de su hermana, de su gemela. Parece estar dormida. Pues le hablan y ella no contesta. Estaba como desmayada. La llevan al hospital y pues resulta que ella ya estaba sin vida. Sí. Casualmente le dio o repentinamente se le inflamó el corazón y perdió la vida. Casualmente después de haberlo acordado que ella sería la que tenía que irse de este mundo. Estando en el hospital le hacen muchísimos análisis, pruebas y todo para ver si había algún tipo de veneno, intoxicación, y no se encontró absolutamente nada. Es que era demasiada casualidad, Serge. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí. Se le pregunta a June si sabía algo al respecto, qué había pasado, y ella solamente dice que su hermana, el día anterior de que fallece, estaba arrastrando las palabras, que hablaba muy extraño y que decía cosas como que me estoy muriendo. Así nada más. También días después, June ya empieza a hablar con más personas y todo, y decía cosas súper rarísimas que parecían que daba alguna señal, alguna indirecta de que ella tenía algo que ver. Por ejemplo, dijo, por fin soy libre, liberada, y por fin Jennifer ha dado su vida por mí. Ha dado su vida por mí. ¿Qué te suena esto, Serge, para empezar? Pues como que se sacrificó, vamos a decir. Para empezar es lo que yo me imagino. Y que ella decidió terminar con su propia vida de alguna u otra manera, pero por decisión propia, como por ser voluntaria. Exactamente. ¿Y no te parece más extraño? Porque, por ejemplo, en 2008, June, después de pasar pues bastante tiempo, ya vivía su vida de lo más normal, soltera, sin hijos, y le hablaba al resto de la gente. Después de tantos años sin hablar con nadie, y en ese momento es como si se hubiera quitado un peso de encima. Es extrañísimo, o sea, de verdad es muy, muy extraño. ¿Tienes hasta el momento alguna hipótesis al respecto? ¿Crees que tú cómo investigarías o qué te preguntarías para llegar a alguna conclusión de si se trató pues sí meramente de un homicidio doloso o qué pasó? ¿Tú qué piensas que realmente pasó aquí? Mira, es que hay muchas cosas como por las cuales empezaría como a atar la situación,
pero no es la primera vez que escucho de algo similar, Fer. O sea, quizá no a tan grado de que se quite la vida a uno de los gemelos, pero he escuchado en varias ocasiones, justo lo que te digo, a mí me encanta toda esta cuestión de los gemelos, pero he escuchado en muchos de estos testimonios que justo cuando están en par, uno de ellos a veces siente como que el otro es un peso encima. Así es. Verdaderamente no sé a qué se deba. Desconozco en sí de este tema como más en cuestión si tiene que ver con la fisionomía, si tiene que ver con alguna conexión neurológica que tengan, etcétera, etcétera. Pero no es la primera vez. O sea, sí he escuchado testimonios de gemelos que mencionan que sienten que su gemelo o gemela son una carga para ellos. Y de ahí a veces incluso por eso deriva el término de que siempre hay un gemelo bueno y uno malo. Porque siempre es como el que piensa que todo está chido y el que piensa que realmente no pasa. No quiero aquí empezar con teorías locas, tal vez sí. Pero me llama la atención que, por ejemplo, se aislaran del mundo por completo por años. Y que Jun, una vez que su hermana pierde la vida o decide quitarse con la vida, sea como borrón y cuenta nueva. Ya no existe nada en el mundo más que mi felicidad, ser madre soltera. Eso me llama la atención. Ahora, esto que mencionas de que las llevaron a un hospital psiquiátrico en lugar de a una prisión, no se me hace raro, la verdad, porque creo que principalmente si no se quitó la vida, por decir de alguna manera, ya es que me decías que tenían como de que a ver quién avienta a quién primero, a ver quién le quita la vida a la otra primero, así prácticamente es. Se escuchó así. Sí. No se me hace raro que primero las trataran de analizar para saber cuál es aquel trastorno psicológico, si es que existe alguno, o psiquiátrico o mental, para primero de ahí derivar como qué pudiesen haber hecho o qué podrían hacer por ellas. Entonces, sinceramente, no sé ni qué pensar en este caso. Solamente me parece algo sumamente aterrador el pensar que incluso tú seas capaz de quitarle la vida a tu propio hermano. Decir, a ver quién de los dos se va primero, pero vamos a llegar a un acuerdo. Y si eres tú el que te vas en lugar de yo sería más feliz. Porque también es otra parte, la manipulación que uno puede tener. La influencia que puedes tener no solamente con gente externa, sino con la propia gente de tu sangre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias donde hay algún hermano que es más haragán, más vividor y más acá, de que te quiere quitar todo el dinero o el dinero que le mandan a tu abuelita, a la mamá, y de quítenselo porque pues yo soy el que lo merezco? Abusivos. Y se vuelven muy abusivos. O sea, no se me haría extraño que en este caso fuera algo similar. Que una de ellas manipulara a la otra, en este caso Jun a Jennifer, para decir, es que tú qué perderías. Tú eres menos que yo, tú no vales tanto. Y jugar con vaya la redundancia, juego de palabras, para hacer sentir menos a la otra persona, con tal de que ella decida por propia cuenta irse. Y así yo me deslindo. Claro. Es como, a ver, yo nomás te incité, tú lo hiciste, yo no te provoqué nada, fue tu decisión. Claro. Pero realmente hubo una manipulación de por medio. Yo quiero de alguna manera contestarte con algunos puntos que traigo al respecto. A ver si cambia tal vez su forma de pensar y saber sus opiniones, también por supuesto la tuya, Serge. Y es que fíjate que en 2016 Greta, no sé si te le suena este nombre nuevamente, Greta era la primogénita de los Gibbons, era la hermana, la primera hermana, exactamente, la mayor. Y ella le culpó este hospital psiquiátrico por no cuidar la salud mental de Jennifer, y que por eso de alguna manera ella terminó sin vida, culpando al hospital totalmente psiquiátrico. Entonces ella va con sus padres y les dice, oigan, tienen que demandar al hospital porque no es posible que por culpa del hospital mi hermana ya no esté sin vida. Exacto. Y los padres se negaron totalmente. Dijeron algo así como, es que no, o sea, tenemos que ser conscientes de que tus hermanas, estaban enfermas o están enfermas mentalmente. Entonces no procedieron, ignoraron totalmente el hecho de culpar al hospital, pese a que las sobremedicaban. Entonces ahí sí se me hace como... Claro, pero es que también por otro lado está todo el contexto de que ellas fueron las que se deciden aislar, número uno, y dos, estos comportamientos me ibas a hacer. Sí, bueno, ahorita, sí, que acaba tu idea, te contesto. Es que eso es lo que más me llama la atención, que ellas deciden aislarse, tienen todas estas ideas recurrentes en donde quieren ser escritoras, y lo que escriben son cosas meramente perturbadoras, donde quieren quitar la vida a otra gente, donde cierto personaje está acosando a otro, está pasando esto, aquello. Entonces sí siento que, pues, de por sí uno no debe jugar con la salud mental.
para empezar, número 1. 2, estamos hablando de un contexto sumamente diferente del ahora a de lo que a lo mejor ellas estuvieron hospitalizadas. Quizá en ese entonces, pues no se le daba la misma importancia. Estamos hablando que, por ejemplo, en el caso que hablamos de la Castañeda, ¿no? En ese año que lo trataban como de, los vamos a mandar al manicomio, un centro ahí donde pues llegan básicamente a morir las personas, los mandaban. No se me veía raro que las mandaran algo similar, que incluso los papás, después de ver que sus hijas estaban locas, vamos a enviarlas ahí, pues que su suerte sea la que las depare y a ver si sobreviven, y si no, pues no nos importa, que queden ahí a la desidia. Porque aparte, como me lo estás contando de los papás, como de que no querían hablar con el hospital ni culparlos ni nada, me suena que realmente nunca les importaban sus hijas. Como que quitaron ese peso de encima y así de, no, ya, las mandamos y a ver si sobreviven. Y si quieren, si no, la bendición. ¿Sabes? Yo fíjate que difiero como un poquito en este punto contigo porque, o sea, yo sí pienso que los padres constantemente se estuvieron preocupando por sus hijas, pero llegó un punto en donde ya no sabían qué hacer con ellas, porque creo que aquí hay un punto importantísimo para el comportamiento tan extraño y totalmente aislado de estas gemelas, en donde la sociedad fue la principal culpable. Sí, claro. De que ellas se aislaran. ¿Por qué? Porque en todos lados eran, excepto en su casa, era el único lugar donde no, en donde eran constantemente molestadas, insultadas, humilladas, las hacían a un lado como si fueran basura. Y meramente por un acto de racismo y de xenofobia. Totalmente, también. Exactamente. Sí. Entonces, tienes ¿qué opción tenían siendo niñas? O sea, si uno de adulto, y muchas veces lo hemos dicho también, si uno de adulto a veces no tiene la capacidad mental, las herramientas para procesar ciertas situaciones, unas niñas tan chiquitas en un lugar que prácticamente pues, son como desconocidas, como fuchi, hazte para allá, un cero a la izquierda. Y a esa edad, ¿cómo lo procesan? Claro, exacto. ¿Cómo lo manejan? Ok, vamos a hacer un pacto. Únicamente, ¿quién me va a entender mejor que tú, siendo mi gemela y que está viviendo exactamente lo mismo que yo? Vamos a formar una burbuja de protección, de acuerdo mutuo. Solamente somos tú y yo. Entonces, creo que aquí entró un tema de protección para ellas, pero era tan, pues únicamente entre tú y yo, que se volvió enfermiza la situación en realidad. O sea, ya era amor-odio totalmente entre ellas dos. Entonces, yo no culparía tanto a los padres, ni siquiera al hospital psiquiátrico. Creo que fue un tema de sociedad. Social. Exactamente, en donde hay que aprender muchas veces y en muchos casos a hacernos responsables. ¿Qué tanta culpa y qué tanto aportamos a la vida de las personas para que existan personas que delinquen? Exactamente. Eso yo lo pongo ahí sobre la mesa. Aparte, perdón que te interrumpa, dices algo bien importante, porque eso no solamente se vive en ese entonces, se vive actualmente. Y tú sabes que el peso de las palabras a veces duele más que un, por supuesto, guamazo. Sí, y uno la vez que no lo mide. Uno no mide las palabras. No. Y es lo que yo en algún momento lo dije en algún video en Instagram, ¿no? Quizá uno no tiene el control total de sus pensamientos, porque te pueden llegar 1000 pensamientos. Pero tú sí tienes el control de saber qué es lo que estás diciendo, de lo que dices. Y si tú sabes que a ti, Fer, no te gusta que te hable de tu cabello, y yo llego nada más a decirte, ay, tu cabello, ay, que no me gusta, que esto, aquello, obviamente te va a generar un conflicto. Claro. Yo sé que eso está mal. Entonces, aquí también es una invitación a nuestros queridos antisuscriptores a que cuiden sus palabras, a que cuiden qué es lo que hacen, qué es, o cómo se refieren incluso a las personas. Porque no sabes si lo que tú estás haciendo en este momento pueda beneficiar y ayudar a una persona o la perjudique hasta el grado en el que decide, incluso muy extremista, quitarse la vida por una simple respuesta a un comentario que tú hiciste hacia su persona. Tengan mucho cuidado. Fíjate que hay un estudio, perdón, me voy a salir tanto del tema, ahorita regreso. Dilo. Hay un estudio dentro también del mundo de la criminología, que cuando las personas, por ejemplo, caen en prisión por X delito, no importa, digo, siempre y cuando no sea algo muy grave, por ejemplo, un robo, ¿no? Cuando salen, la sociedad suele etiquetarlos. No es como, claro. Ok, ya no, o sea, es todo un tema de reinserción, es todo un tema. Pero a la hora que salen, la sociedad pues señala, te etiquetan. Y la gente suele procesar más, esto se les mete mucho en la cabeza como, es que va el ratero. Aunque uno quiera reformarse muchas veces, porque es todo un trabajo de años el hacerlo. Y la gente dice, no, pues de todas maneras ya me etiquetan así, ¿no? Ya me dicen ratero. Es como, ok, les voy a mostrar que tanto lo que me dicen, lo soy. Y es un tema psicológico que entra mucho en este tipo de temas como
como lo estabas diciendo, ¿no? Pero bueno, retomando antes para no salirme tanto del caso, ya para terminar, al final también creo que importó mucho qué hizo, por ejemplo, la escuela. Me pareció la verdad absurdo estas medidas de... Una tontería. 5 o 10 minutos antes de la salida de todos y córrele para que no te vayan a agarrar. Y sin ayuda ni seguridad de nada. Ajá, no, y aparte, por ejemplo, al director que estaba en ese momento le preguntaban como, oye, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque los padres se interesaban, iban a la escuela a preguntar qué medidas iban a tomar de protección para sus hijas. Y el director constantemente a otras personas, otros maestros, les contestaba cosas como, pues es que su comportamiento es algo totalmente normal y es extraño porque son de raza negra. Uh-huh. ¿Qué me estás diciendo aquí? ¿No? Y, bueno, ya para terminar ahora sí, hay algo que se encuentra, es una nota que escribe June, poco antes incluso de que Jennifer perdiera la vida. Pero esto me hizo tener muchas ideas, muchas hipótesis en la cabeza. A ver qué piensas o me dices si te mantienes en el mismo punto. Dice así: una de nosotras está planeando matar a la otra. Un golpe en la cabeza en una tarde fría, arrastrando el cuerpo sin vida y cavando una tumba secreta. Estoy en una situación peligrosa. ¿Cómo terminará esto? Soy su esclava. Es la criatura que vive en esta celda, la cual está conmigo en cada hora de mi alma viviente. Nos hemos convertido en enemigas mortales a ojos de la otra. Planeamos y planeamos, pero ¿quién ganará? El día de la muerte se está acercando cada minuto, llegando a un punto de una muerte inminente, como unas manos aferradas al cielo de la noche, intenciones del mal, sangre, cuchillo, una picadora. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. Sin mi sombra, ¿moriré? Sin mi sombra, ¿obtendré una vida? ¿Seré libre o me dejarán morir? Sin mi sombra, ¿qué identifico con una cara de miseria, engaño y asesinato? ¿Se escucha? ¿Eso claro. Lo escribe June, perdón? Lo escribe ella. ¿Qué te hace pensar? Que ella fue la que le quitó la vida a su hermana. Pero no hay pruebas. Y hasta que no haya pruebas es inocente. Está muy fuerte, ¿no? Wow. Totalmente. Y bueno, el último punto también que quiero hacer una observación es que una terapeuta especialista en el habla, fíjate que ella descubrió este lenguaje secreto que tenía en realidad, o sea, no era tan secreto, sino que era una mezcla de Barbados con inglés y que pues ella lo hablaban tan rápido que nadie más podía entenderlo. Entonces era una mezcla realmente de este par de idiomas. Y pues fue así que ella también observó en una terapia que tenía con las pequeñas, en donde dijo que ella pensaba y estaba segurísima que Jennifer dominaba de alguna manera a June. ¿Por qué? Porque cuando June iba a decir algo, Jennifer se le quedaba viendo así como, cállate. Y June se callaba. Entonces ella pensaba que era una manipulación, era algo extraordinariamente enfermo. Y pienso claramente, Serge, estoy muy, muy segura que si no hubiera terminado así las cosas, de todas maneras, alguna de las dos se iba a quitar, o sea, le iba a quitar la vida a la otra. A la otra. Estaban constantemente luchando día con día, ¿no? Ya al día de hoy, June sigue con vida, tiene una vida totalmente normal, de hecho tiene su Instagram y todo. Y pues vive de lo más normal. Wallace, esta periodista que se acercó tanto, hizo público su caso y escribió un libro incluso. Han habido películas, o sea, una infinidad de cosas inspiradas en este caso. Pero la vez que me pareció impresionante, son muchas, es una casualidad increíble. Aparte sí suena mucho de película, o sea, como estas películas en donde, sabes, en este caso, que Jennifer era como la dominante, la mala, por así decirlo. Sí. Y al final June es como me deshice de mi sombra, como tal lo dice en su escrito. Es de quizá ella pensaba en quitarme a mí la vida y le revertí todo y fui yo la que acabó con su vida. Y ahora yo soy feliz, ahora soy libre.
y fue libre. No sé de verdad qué opinar, pero ustedes saben que lo más importante siempre es ustedes qué opinan. Ustedes tienen la última palabra y no me quiero ir sin antes empezar con los antisaludos, que recuerden que nos los pueden enviar a través ¿de dónde? ¿En Instagram? Ahora los vamos a empezar Instagram, a leer. Sí, ya también en Instagram, porque, bueno, tenemos ahorita una dinámica en donde ustedes nos tienen que enviar, ya sea principalmente a nuestras redes sociales, que es... @SearchyBlackMouth. Exactamente. Y el mío, @Fernanda con @Peli. Aquí les van a estar apareciendo de todas maneras aquí abajito para que nos manden un mensajito por vía Instagram y nos digan el tema que quieren. Obviamente, pues este beneficio es también para los miembros. Entonces, mándenos una capturita de pantalla de que son miembros del canal y qué tema les gustaría para hacer la lista y pues ir sacando Sí. ¿Qué te parece de este? Del calderito, me parece bien. Sacamos el tema. Sí, que nos manden una capturita de pantalla. A mí pónganme así, @SearchyBlackMouth. Querido imbécil. Yo soy miembro Escoba Voladora. Y mira, quiero un antisaludo y aparte quiero que me hables de tal y tal tema. Y ahí lo vamos a anotar sin ningún problema, pero mándalo a nuestro Instagram personal, ahí los vamos a estar respondiendo, aparte de que tanto Fer y yo les estamos subiendo constantemente contenido, tanto en la parte de fotografía, periodismo, en la parte de criminología, contándonos historias increíbles y macabras, ¿eh? Oye, sí, oigan, ustedes vieron, antes bueno, lo que... Sergio... Sí, yo aquí buscando, mira. Sí, búscale. Ustedes vieron. Bueno, yo estaba grabando, no sé si tuviste las historias que estaba publicando yo. Y un día, esto fue de diferencia como 3 días, y de hecho lo subí. El primer día que pasó algo extraño, la puerta de una de mis puertas se empezó a mover así como súper extraño. Y de repente yo abrí la puerta así como porque dije, ¿qué pasa? Y la abrí muy rápido y pues grabé y dije, no hay nada. Y estaba yo contestando preguntas porque normalmente hacemos esta dinámica mucho Search y yo también de estar contestando preguntitas y todo. Y de hecho estaba grabando una historia cuando se escucha que algo se cayó en la cocina, ¡pah! Y se cayó y luego un tenedor, ¡pah! Y dije, ¿qué está pasando? O sea, algo está pasando. ¡Qué fuerte! Estoy muy sacada de onda, no les voy a mentir. Estoy muy sacada de onda, como que dicen que estas fechas también por el tema de Semana Santa y todo ese tipo de cosas, hay cosas muy... historias muy turbias. Cosas que nos pasan, por ejemplo, en el estudio como el día de hoy. Sí, de verdad, ustedes saben que yo no creo mucho en estas cosas, pero necesitamos hacer algo aquí como una limpia, no sé qué se haga, la verdad, en este tipo de cosas, de casos. Vamos a asesorarnos al respecto, si les parece bien. Y pues ya, vamos con las invocaciones, queridos Sergio. Va que va, mira, yo quiero empezar de este lado con Luz Angélica Delgado Contreras, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: estaba ya casi dormida y con el video del niño se me fue hasta el alma. Definitivamente no hay video malo. Los quiero mucho, gracias por los sábados de videos. Y tengo a Azul-13A, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: los gestos y la voz de Fer me hacen sentir dentro de la historia. Gracias de todo corazón. Gracias, Azul, te mandamos muchísimo amor. Yo quiero invocar de este lado a Adriana Corrales Carvajal, es miembro Escoba Voladora, y dice: querido Miguel, relacionado a la introducción del video, es que eso que mencionas es exactamente una de las razones que hacen del antipodcast tan popular. Esa cotidianidad, su humildad, su simpleza en las palabras. ¡Ay, qué bonito! Es como irse a tomar un cafecito con los amigos, hacer chisme sobre lo antinatural. Chisme científico, como ya lo han dicho, pero con hechos sólidos. Ustedes de verdad te ofrecen toda una experiencia. Ya ven que sí lo hacen muy serio, a lo mejor y no tendrían esa cantidad de suscriptores. ¿Quién sabe? En fin, aquí estamos y disfrutando muchísimo de todo lo que hacen. Adriana, qué bonito comentario. Muchísimas gracias, querida Adriana. Yo tengo de este lado a Ivanios, quien es miembro de Escoba Voladora, y dice: amo cómo narra Fer. Es como si la historia le hubiera sucedido a ella. Antiabrazos para Fer, Sergio y Miguel desde Berlín, Alemania. ¿Desde Alemania te están viendo, Fer? Ya no voy a hacer tanta cosa. Ay, yo tan vulgar, dices. Y por último, quiero mencionar a Keiko Takahashi. Sí, Takahashi, perdón. A ver, otra vez. Keiko Takahashi 9646, quien es miembro Escoba Voladora. Saludos hasta Japón, Asia, no sé de dónde seas. Y dice: el mejor episodio de Fepo fue sin duda aquel en el que estuvo el doctor Miguel. Yo súper orgullosa leyendo los comentarios tan positivos sobre el invitado y pensando: ¡claro! Por eso yo vengo del antipodcast. Saludos, Sergio, Fer y Miguel.
Si quieren ver el episodio, también ahí lo tienen en el canal de Podcast Paranormal. Podcast Paranormal. Ahí pueden ver a nuestro querido doctor Miguel, que fue de invitado. Oigan, también un recordatorio. Les quiero, pues sí, hacer la cordial invitación a que vayan a ver el episodio de Vudú y su magia negra. Justamente tiene que ver con dos gemelos. No tenía que dejar pasar el comentario. Es muy bueno y justamente creo que complementa de alguna manera este tipo de historias que son muy, muy tenebrosas. Pero bueno, sin más, nos despedimos. Ya nos están corriendo. Despedimos. Adiós. Y bueno, espero que estén muy bien. Nuevamente les hacemos también la invitación de que se hagan miembros y esperamos que tengan muchas, muchas pesadillas. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.